Para ampliar sobre este tema se encuentra con nosotros en nuestra mesa de análisis el señor Dagoberto Bonilla, quien es investigador de este informe del Estado de la Educación. Don Dagoberto, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Buenas un saludo. noches, don Dagoberto. Bueno, definitivamente Costa Rica está reprobando en esta materia educativa y el informe nos refleja una realidad que es muy dura para nuestro país y es el estado de la educación. Y quisiera consultarle porque textualmente ustedes mencionan en el informe que Costa Rica enfrenta el mayor retroceso en la inversión pública destinada a la educación desde 1980. ¿Qué implicaciones tiene esto? Aparte de las que podemos percibir fácilmente, que es el tema de la infraestructura educativa, pero ¿qué implicaciones tiene además esta disminución en el presupuesto educativo? Mire, como país habíamos hecho o habíamos aprobado una serie de acuerdos que garantizaran un financiamiento mínimo para el sistema educativo costarricense. Desde el año 97 se estableció un piso del 6% del Producto Interno Bruto. Desde 2011 ese piso se elevó a un 8%. Esto lo que buscaba era garantizar un conjunto de recursos para solventar una serie de necesidades que arrastraba el sistema educativo costarricense, no desde esos años, sino desde mucho más atrás, justamente desde esa década de los 80 que usted señala. En esa época, la inversión en educación cayó abruptamente y generó efectos en lo que se denominó una generación perdida en Costa Rica. Y esto es un grupo de población, una cohorte de personas que no lograron terminar la secundaria y que hoy sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo se ven muy limitadas. Acá el señalamiento que hacemos es que entramos en una etapa de retroceso y eso tiene múltiples implicaciones, ¿verdad? Cuando empezamos a analizar, por ejemplo, las condiciones laborales docentes, nos encontramos que los salarios en términos reales se encuentran estancados. Básicamente, no han crecido en la última década. Eso por un lado. Ya usted señalaba los efectos en materia de inversión, en mantenimiento. Cuando hacemos sondeos y encuestas con centros educativos, principalmente en zonas rurales, siempre hay un elemento, un denominador común que ellos señalan, que es la carencia de recursos, la carencia de infraestructura adecuada, por ejemplo, escuelas unidocentes que aún no tienen servicios de agua ni electricidad. Pero hay otro tema muy importante, que es el tema de la conectividad. Entonces, también aquí impacta las posibles inversiones que pueda hacer el país en este ámbito. Además, hay otros efectos que también tiene sobre programas de equidad que, por ejemplo, el tema de transferencias y becas es uno de los sectores que más se ha visto afectado en los últimos años, producto de ese recorte. Entonces, estas decisiones terminan afectando a un grupo de población, decimos nosotros, las más vulnerables, es decir, aquellas que requieren este tipo de apoyos para continuar sus estudios, para poder acceder y, muy importante, poder terminar. Ahora bien, eh, terminar y decimos nosotros una educación de calidad, que ese es el otro elemento. Si no mejoramos la inversión en educación, es difícil garantizar los espacios, los ambientes de aprendizaje adecuados, los materiales y los recursos para poder desarrollar adecuadamente las lecciones, por un lado, pero por otro también es importante invertir en mejorar la calidad del desarrollo profesional docente. Don Dagoberto, El y informe también. perdón que lo interrumpa ahí en ese punto porque me parece muy importante eso que usted menciona, el tema de la calidad. Y justamente quisiera nada más detallar un dato que ustedes mencionan y es que Costa Rica registra el peor desempeño histórico en las pruebas PISA. Es lo que menciona el informe que ustedes realizan. Pero además, algo que debería alarmarnos muchísimo es que se están graduando estudiantes en secundaria que apenas muestran niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático propios de un tercer o cuarto grado.
Eso es lo que estamos viendo en el sistema educativo, según lo que ustedes mencionan. Quisiera que nos ampliara un poco más al respecto. Efectivamente. Sí, en ediciones anteriores ya nosotros hablábamos que esta crisis arrancaba con una serie de problemas estructurales, pero también un conjunto de problemas que nosotros en aquel momento denominamos pobreza de los aprendizajes. Esto implica esas debilidades que puede experimentar una persona de 10 años para lograr entender un texto simple, ¿verdad? Entonces, ya nosotros empezábamos a señalar que todo el efecto del apagón educativo que nosotros asociábamos con aquellas etapas de interrupciones que arrancaron con las huelgas del 2018, luego lo que ocurrió con la pandemia y años después, digamos que continuamos siempre manteniendo clases a distancia, iba a tener un impacto. Y el llamado que nosotros hacíamos en ese momento era a buscar alternativas para salir de esa crisis. Sin embargo, en esta edición lo que señalamos es que esa crisis, lejos de resolverla, más bien se profundizó. Y se profundizó por un conjunto de malas decisiones, ¿verdad? Que giran alrededor de este campo. Por ejemplo, en el 2001 se hablaba o teníamos un plan integral de nivelación académica que estaba diseñado para trabajarse durante varios años. Sin embargo, este es un ámbito donde hicimos borrón y cuenta nueva. Arrancamos con una serie de pruebas comprensivas, luego las abandonamos en este 2024 y bueno, ahí han venido una serie de intermitencias en la toma de decisiones para abordar este tema de crisis de aprendizajes, pero lo cierto es que esas medidas no lo han logrado atender de manera adecuada, generando un efecto que, como usted señala, los estudiantes van avanzando en el sistema, incluso llegan a la universidad con problemas importantes de dominio de una serie de habilidades. Por ejemplo, para este informe se identificaron casos en la Universidad Nacional de que solo una persona tenía el dominio adecuado en competencia lectora, ¿verdad? Entonces, eso tiene implicaciones importantes. Ya también sabemos que hay importantes rezagos en matemáticas y en otras áreas, y de ahí que el informe busque de manera propositiva tratar de salir de esa crisis. ¿Cómo? A través del abordaje de un conjunto de estrategias de mediación específicas que permitan a los docentes, con un acompañamiento adecuado, poder trabajar con las personas estudiantes que presentan este tipo de rezagos. Don Lo otro, Dagoberto, muy importante. perdón, lo interrumpo de nuevo porque es súper importante, creo que poder destacar cuáles son las propuestas, ¿verdad? Además, esos señalamientos que están haciendo ustedes en el informe para poder revisar qué es lo que se tiene que trabajar como estrategia nacional. Vamos a revisar porque al inicio también estuvimos solicitando a los candidatos presidenciales que nos presentaran algunas de las propuestas que ellos tienen en este ámbito educativo. Vamos a ver algunas otras propuestas que también los candidatos nos han presentado y continuamos con usted para seguir analizando estos importantes datos que nos están comentando. Nuestro gobierno tiene una vicepresidenta experta en temas de educación. Lo que quiero decir con esto es que para nosotros la educación es algo muy importante. Sin embargo, como usted dice, existen falencias muy básicas que se van pues acumulando en temas tan básicos como la lectura y las matemáticas. Nosotros pues tenemos una alianza estratégica con un programa global que se llama Genius Inc. Genius es una metodología de 24 pasos para aprender a aprender. Y es muy interesante porque es una metodología que utilizan niños desde pequeños hasta doctores universitarios que cuando llevan el programa entienden cómo es que ellos tenían que estudiar desde el principio. Hay un programa piloto que se hizo aquí en Costa Rica, en la zona de Jacó, cerca de la comunidad de Los Sueños. De hecho, esto es algo que fue financiado por una de las personas que vive en Los Sueños, un norteamericano que está ahí pues, viviendo. Primero, Consejo Superior de Educación, la política pública en materia educativa está deficiente, no tenemos una política pública en esa materia y eso tiene que pasar por un cambio en la conformación del Consejo Superior de Educación. Segundo, malla curricular. La malla curricular no está adaptada a las necesidades reales
no hay un verdadero enfoque en temas importantes como vocación técnica, idiomas, no se enfatiza ya en valores, principios y en convivencia en sociedad. Tercero, evaluación. Hay que mejorar el sistema de evaluación que se está viendo reflejado esa caída en las pruebas PISA. Vamos con una política de infraestructura, alianzas público-privadas, por una parte, reordenamiento de las finanzas para que muchos aspectos del gasto público que son superfluos se detengan. Ahí escuchábamos algunas de las propuestas de los candidatos, pero quiero regresar también con don Dagoberto para seguir hablando acerca de estas propuestas que ustedes hacen, don Dagoberto. Y usted mencionaba el tema del desempeño docente. Con respecto a este tema, ¿qué se debe mejorar en la formación y también en la ejecución docente en el país? Y el tema docente hay que abordarlo de distintas aristas. Por un lado, cuando uno piensa en el sistema de contratación, ya desde hace más de 5 años se aprobó una ley de idoneidad docente. Sin embargo, es un proceso que todavía está en marcha, todavía no se está ejecutando. Entonces hay que arrancar con esos procesos de selección, garantizando que las contrataciones sean de calidad. Sin embargo, bueno, eso tiene un efecto sobre los nuevos ingresos. De ahí que sea muy importante fortalecer lo que es el desarrollo profesional, ¿verdad? Centrándose principalmente, como decía, en esas fortalecimiento de esas didácticas específicas que de repente los docentes, tanto de primaria como de secundaria, requieren abordar con sus estudiantes. Pero es muy importante también, y ahora que alguno de estos señores mencionaba, empezar a hablar del sistema de macroevaluación costarricense. Aquí el país, el informe señala que requiere una agencia autónoma de macroevaluación y para esto el país tiene que ir avanzando en la rigurosidad de las distintas pruebas técnicas que aplica, que estas sean pruebas de calidad, ¿verdad? Que garanticen comparabilidad en el tiempo, que es un tema que nosotros hemos venido señalando. Es decir, estas pruebas tienen que servir para poder modificar la forma en que se trabaja en las aulas, es decir, que sirvan de un insumo poderoso para empezar a resolver esas debilidades de aprendizajes, ¿verdad? Entonces, es importante que estas pruebas, por ejemplo, incorporen factores asociados para poder determinar eh, qué tipo de variables son las que más terminan impactando en el rendimiento de una persona estudiante. Es decir, el país requiere avanzar nuevamente en un conjunto de políticas que aprovechen o que se tomen decisiones, pero basadas en la rigurosidad científica, ¿verdad? Es decir, no medidas improvisadas sin sustento técnico, que es un poco el cuestionamiento que ha hecho en relación a algunas de esas decisiones, como la eliminación de ciertos programas importantes, como en su momento ha sido el Programa Nacional de Informática Educativa, sin tener una alternativa lista, digamos, y eso generó importantes problemas en la transición hacia el programa que se propuso posteriormente, que es el Programa Nacional de Formación Tecnológica. Pero indudablemente, otro elemento que hay que trabajar fuertemente con los docentes es el de las competencias digitales, que también este informe ha indicado a través de diferentes ediciones. Don Dagoberto, el informe ustedes señalan una hoja de ruta para los próximos 15 años, no sé si podríamos interpretarlo así, que nos tomaría 15 años retomar un poco el rumbo, alcanzar un nivel que es el que esperamos y deseamos para la educación del país. ¿Y cuáles serían tal vez esos principales puntos, si pudiéramos mencionarlos brevemente, que contempla esta hoja de ruta? Sí, ese llamado, digamos, proviene de esa caída en la inversión, ¿verdad? Lo que el informe señala es que la caída eh, ha sido abrupta, que es fácil recortar, sin embargo, recuperar la senda de inversión es lento. Es decir, también reconocemos la realidad fiscal que tiene el país, de ahí que el informe señale que la alternativa es trabajar con metas concretas, específicas, con objetivos evaluables,
en diferentes ámbitos que van desde garantizar el acceso universal, desde preescolar hasta la educación diversificada, ofrecer el currículum completo en todas las modalidades, porque por ejemplo la gente desconoce que en la primaria, por ejemplo, menos del 10% de las escuelas ofrecen todas las asignaturas que deberían dar. Por ejemplo, entonces ahí propone una serie de metas de cómo ir incrementando la cantidad de escuelas y esta meta es alcanzar más de 1000, por ejemplo. Pero también hay un conjunto de alternativas que van en la línea de solventar esas principales necesidades de infraestructura en esos centros que presentan órdenes sanitarias. Eh, Además, financiar, como ya señalábamos, esta política de desarrollo profesional. Es decir, estas medidas que han sido consultadas con diversos actores de la sociedad apuntan a objetivos estratégicos con metas cuantificables y lo importante es señalar que para estas que identifica el informe, ocuparíamos un 8,5% del Producto Interno Bruto para salir de ellas. Alcanzarlo el próximo año o el siguiente, sabemos que no es posible, de ahí que se proponga esa senda gradual. Y eso significaría invertir entre un 0,11% del Producto Interno Bruto a un 0,33%. Ya con eso podríamos empezar a revertir esa tendencia y a ir atendiendo problemas estratégicos, ¿verdad? Que es un poco lo que este informe propone. Don Dagoberto, muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este análisis de esta situación educativa del país. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes y a darle seguimiento, porque son muchísimos los datos además que nos reflejan los retos que tenemos como país y la hoja de ruta que esperamos que podamos tener más claro este panorama para seguir avanzando. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y nosotros vamos a cerrar también con las propuestas